Como el enunciado del escrito de acusación ya existe y en el enunciado están relacionadas todas las declaraciones anteriores y lo tiene las partes y lo tiene el en Cali seguramente también han hablado y han implementado de de las mopas. ¿Sí saben qué es una mopa? ¿Sí? Entonces son mecanismos preprocesales para acuerdos que se hacen entre las partes previos a las audiencias. Entonces, uno de esos acuerdos pudiera ser, por ejemplo, que para no enunciar todas las declaraciones anteriores que van a ser tenidas como prueba, la defensa y la fiscalía han convenido que los que se contienen en ese listado o en el anexo probatorio, en poder también del juez o tribunal, serán las utilizadas para refrescar memoria e impugnar credibilidad según el caso. Y ya, ¿sí o no? Y nos quitamos de encima un tiempo considerable de trámite de la preparatoria. Eso por una parte. Lo otro, ¿qué pasa cuando el testigo a lo que se refiere es un dato que no puede recordar a pesar de que se lo pongan de presente? Por ejemplo, el serial de un computador portátil, ¿sí? ¿O no han visto los discos CD o DVD que tienen un serial ahí larguísimo? Que hay que poner como microscopio para alcanzar a verlo. Entonces, supongamos que se le dio por preguntar un dato de estos de difícil recordación. Si es un dato de difícil recordación y yo le pregunto al testigo que refrescó su memoria, pues no es cierto. Pues no es cierto porque normalmente los seres humanos en condiciones normales no estamos en capacidad de recordar datos tan complejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En esos casos, en vez de comentar que se refrescó memoria, cuando en realidad no se refrescó memoria porque lo que se hizo fue leer un documento, lo que hay en ese documento, en esa declaración anterior, que puede ser, por ejemplo, una minuta de esas que llevan el libro de población que llevan en el CAI, las notas esas que llevan las minutas, los vigilantes en la entrada y salida de los edificios, etcétera, cosas de esas que todo el tiempo están trabajando con datos muchísimos que al preguntarle, pues ellos no van a recordar ni la fecha, ni la persona, ni la placa que entró o salió, ni el modelo del vehículo. Entonces, para esos datos que a pesar de observarlos no se van a recordar, es que existe la figura de los escritos de pasada memoria, ¿sí? Que como les comentaba, eso pues casi nadie sabe para qué sirve y yo creo que, no sé, pero casi nadie ha utilizado tampoco en una audiencia. Pero miren acá, ¿de dónde viene el tema del escrito de pasada memoria y por qué les digo que en este año yo creo que eso ya empieza a funcionar en nuestros juicios? Por lo siguiente, acá estamos viendo la regla 805 de las reglas de evidencia de Puerto Rico, que es de excepciones a la regla de prueba de referencia, aunque la persona declarante esté disponible como testigo. Habíamos dicho que la prueba de referencia implica que el testigo no está disponible para declarar.
regla general, pero como hemos dicho, en procedimientos siempre hay excepciones a la regla. Pero hay casos en los cuales, a pesar de que el testigo esté disponible, ahí presente, sentadito al pie de su pantalla o en el juzgado, en la sala de audiencias, a pesar de que esté disponible, hay casos en los cuales algo que dijo el testigo puede entrar como prueba de referencia admisible. Ahí hay un montón de situaciones y entre esas situaciones voy a ir al literal E. Entonces acá dice, aun cuando la persona declarante esté disponible como testigo, una declaración no estará sujeta a la regla general de exclusión de prueba de referencia en las siguientes circunstancias. Entonces, voy a ir acá a la E. Dice, escrito de pasada memoria. Un escrito o un récord relativo a algún asunto del cual una persona testigo tuvo conocimiento pleno alguna vez. Cuando usted apunta el dato allí en el CAI, ¿usted tuvo conocimiento, sí o no? Sí, claro, por eso lo apuntó, ¿sí o no? Por eso lo apuntó, porque tuvo conocimiento. Tuvo conocimiento alguna vez, pero al presente, o sea, al día del juicio, no recuerda lo suficiente para poder testificar sobre ello con cabalidad y precisión. Si se ha demostrado que dicho escrito o récord lo hizo o lo adoptó la persona testigo cuando el asunto aún fresco en su memoria, estaba aún fresco en su memoria y refleja correctamente su conocimiento sobre dicho asunto. Si se admite el escrito récord, ojo, se podrá leer o escuchar como prueba. Mire, se podrá leer o escuchar como prueba. O sea, hemos dicho, se lee, se verbaliza, pero no se recibirá como exhibit a menos que lo ofrezca la parte contraria. Cuando dice no se recibirá como exhibit, a lo que se refiere es a que no se va a incorporar como prueba para que el juez lo tenga ahí a la mano. Simplemente se utiliza para que se lea, ¿sí? Entonces, en esos casos, cuando un investigador tiene que recordar datos extensos de múltiples líneas celulares que fueron interceptadas, fechas, coordenadas, ¿sí? Entonces, esos datos, yo la verdad no le estoy pasando para refrescar memoria, sino que en realidad cuando los está leyendo está haciendo uso de ¿qué? De esa declaración anterior como un escrito de pasada memoria, ¿sí? Es un escrito, porque el investigador tuvo fresco en su mente el dato de las coordenadas donde encontró la fosa común. Sí, claro, pues por las coordenadas fue que llegó, ¿sí o no? El testigo en su mente tiene claridad de cuáles fueron las coordenadas del lugar donde se hizo la interdicción marítima. Claro, en su mente lo tuvo claro en ese instante y por eso lo apuntó. Pero 3 o 4 años después que debe ir a juicio, pues no lo sabe. Si le ponen a leer aquí, no recuerda. Entonces, cuando le ponemos la declaración anterior para que lo lea, no está refrescando memoria. En realidad está haciendo ¿qué? El uso de la declaración anterior como un registro de pasada memoria. Ahora, ¿por qué les digo que esto va a empezar a sonar a partir de este año en sus salas de audiencia y en sus casos? Porque en la agencia OPDAT, hasta donde trabajé el año pasado, tuve la oportunidad de coordinar un texto guía para la incorporación para sentar bases e incorporar pruebas en el juicio. Y adivine qué pusimos ahí. Ahí hay una pauta, ahí va a haber van a encontrar modelos que discutimos entre pares, nos reunimos, fueron validados, de las preguntas mínimas a tener en cuenta para incorporar documentos como interceptaciones, fotografías, mapas, planos, etcétera, ¿sí? Todas esas vainas. Entonces,
En esa guía utilizamos dentro de la parte de refrescar memoria, cuando se pregunta por un dato complejo, pusimos a pie de página. Esa guía les va a llegar a todo mundo. Por PDF eso se va a difundir ampliamente. Se acordarán de mí cuando les llegue, cuando empiece a circular eso, de aquí a 15 días por ahí. Y allí van a encontrar a pie de página, cuando se diga refrescar memoria, un pie de página que los va a dirigir a esta regla. Dice, cuando el testigo le estén preguntando por datos de difícil recordación, lo que se está haciendo en realidad es utilizar la declaración anterior como un escrito de pasada memoria. Ahora, la cuestión de la pasada memoria está en nuestro código acá en la 438 parte final. También aparece aquí. Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante, dice acá, los literales, dice, también se aceptará como prueba de referencia cuando las declaraciones se hayan registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Entonces, ¿cuál es el, según eso, sería muy interesante, creo que hasta ahora no, pero sería muy interesante que la jurisprudencia hiciera el amarre entre hiciera el amarre, no sé, de pronto en alguno de los casos que tenga que decir el tribunal, donde tenga que valorar, por ejemplo, la declaración de un investigador que se leyó todo el informe, ¿sí? Y ahí aprovechara para hacer el amarre entre que cuando lee todo el informe, cuando lee todo el informe para datos difíciles, realmente el testigo, esa parte tendría que ser valorada como ¿qué? Como prueba de referencia, porque aquí dice que también se aceptará como prueba de referencia cuando las declaraciones se hayan registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. Entonces, si el investigador en esa partecita tendría el valor de ¿qué? De prueba de referencia admisible. ¿Sí? Y sería muy chévere que de pronto algún día la Corte se refiera a cómo funciona esta figura. Pero ese es el tema con los testigos, que a pesar de ponerles de presente, la declaración no están en capacidad de recordar. Ahora, segundo uso de las declaraciones anteriores. Bueno, primera finalidad, facilitar el interrogatorio cruzado. Dentro de esa finalidad, la segunda técnica es la de impugnación de credibilidad. Entonces, ¿cuál es el requisito o qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere para que se active la posibilidad de impugnar la credibilidad? Entonces, debe existir una inconsistencia entre lo declarado por el testigo de la contraparte. ¿Sí? Normalmente el testigo de la contraparte. En juicio oral y lo relatado por él, o sea, por el mismo testigo en una declaración anterior al juicio. Entonces tiene que haber una inconsistencia entre lo que dijo antes del juicio y lo que dijo en el juicio. Ahora, pues la inconsistencia tiene que ser una inconsistencia seria, ¿no? Yo no voy a utilizar, digo, como les comentaba ahora, yo no voy a poner en riesgo mi prestigio profesional como abogado impugnando credibilidad a un testigo por una inconsistencia que, pues, que no le aporta, no le quita ni le pone nada a la teoría del caso. ¿Sí? Pues no. O sea, la impugnación se realiza cuando hay inconsistencias sustanciales. Ahora bien, entonces, esa inconsistencia puede manifestarse a través de, es un poco parecido a las causales de casación. Hay una contradicción entre lo que dijo antes del juicio con lo que dijo en el juicio. Por ejemplo, dijo que, la testigo dijo que conocía a Roberto y en el juicio va y declara que ella no conoce quién es el tal Roberto. Ahí hay una ¿qué? Contradicción, ¿sí? La testigo o el testigo dijo,
Yo observé cuando el señor desenfundó el arma y en el testimonio, en el juicio, ahí dice, no, yo no vi nada, yo estaba mirando para otro lado. Entonces, contradicción. O se puede manifestar a través de una adición entre lo que dijo en la declaración anterior, llega a juicio y le adiciona algo que no había comentado en el juicio. ¿Sí? Entonces dice, no, yo vi que sacó un arma, dijo antes del juicio. Y el día que se llega al juicio, dice, yo vi que sacó un arma, era un revólver niquelado. Entonces, ¿ahí qué hizo? Adicionó. ¿Sí o no? Dijo algo más allá de ese marco fáctico que había que en la declaración anterior. Eso le pasa mucho, bueno, a los investigadores. Le puede pasar eso o les puede pasar también que omitan. Entonces aquí está el marco fáctico de la declaración anterior. Y si llega al juicio, digamos, ocurre lo contrario. Antes del juicio oral, la señora o la persona o el testigo dijo, yo vi cuando sacó de una mochila un revólver niquelado con cacha negra, ¿sí? Y cuando llega el día del juicio, ella dice, sí, yo vi que sacó un revólver y le disparó, pero se le olvidó decir que la descripción, ¿sí o no? Entonces, omite en el juicio datos que había dado antes de la declaración anterior. Ahora, ¿cuál es el referente legal? Pues eso tiene el referente legal. El impugnar credibilidad, usted lo puede hacer de varias formas, o sea, por varios caminos. Uno de esos caminos es confrontando al testigo con sus declaraciones anteriores, que es lo que se señala acá en el numeral cuarto. Dice, la impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad del testimonio con relación a los siguientes aspectos. 4. Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas, interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay personas que en la comisaría de familia dan una versión de los hechos, en la fiscalía dan otra versión de los hechos. Hay personas que en la procuraduría declaran de una manera y en la contraloría declaran de otra. Yo tuve un caso, recuerdo que, perdón, al investigador de la defensa le dio una declaración. En el Consejo Superior de la Judicatura dio otra declaración. ¿Sí? Entonces yo tenía aquí las dos. ¿Sí? Sí. La declaración de la entrevista de la defensa, entrevista del Consejo Superior de la Judicatura y el testigo ahí en el juicio. Entonces, ¿qué es lo previsible? Que el testigo en el juicio iba a repetir lo que le dijo al investigador de la defensa. Entonces, ¿yo qué tenía a la mano? La declaración del Consejo Superior de la Judicatura para poder, ¿qué? Impugnarlo. ¿Sí? Usted cuando llega al juicio, usted ya sabe que si el testigo dice A, yo ya sé que aquí tengo la declaración donde dice B. Usted ya sabe para dónde va su testigo, de acuerdo a la teoría del caso. Entonces, con base en eso, vamos a revisar los pasos. Con la impugnación de credibilidad hay un lío y es el siguiente. Que para que tú puedas impugnarle la credibilidad a un testigo, tienes que saber contrainterrogar. Si no sabes contrainterrogar, seguramente no va a salir bien el ejercicio. Los que son jueces, pues chéverísimo porque no tienen que contrainterrogar. Pero si tú eres fiscal o defensor, pues tienes que saber contrainterrogar. Pues no
la charla de hoy no es para saber contrainterrogar, pero es necesario indicarles e indispensable que para que salga bien la técnica es necesario que domines la habilidad del contrainterrogatorio, ¿sí? Pues bien, entonces el paso 1, a través del contrainterrogatorio, mostrar la existencia de una contradicción, omisión y o adición entre el testimonio y su declaración anterior. Ojo, porque es que el testigo puede declarar y en una parte puede poner de más, en otra parte puede omitir, en otra parte puede contradecir. Hay declaraciones que son sumamente complejas y se le puede dar todas las variables posibles se le pueden dar en una declaración. Por ejemplo, de víctimas que le están interrogando y omiten información. Y luego ponen información de más, que se retractan o que guardan silencio y no contestan nada. Es decir, todo puede pasar. Sería muy chévere si en una declaración solo pasara una de esas cosas, ¿no? Como que, solo se retractó. Solo se le olvidó. No, solo se contradijo. A veces todos los escenarios posibles se combinan en un solo testigo. Por esa razón, las partes y el juez tienen que estar muy pendientes para ver cuándo es que el testigo se está o retractando, ¿sí? Sobre todo el fiscal, quien es el que más testigos lleva para interrogar, tiene que saber conducir su interrogatorio muy bien de tal manera que le deje entrever al juez, porque pues eso no es obligación del juez tampoco, mirar si el testigo se está retractando, mirar si es que el testigo está olvidando, mirar si es que el testigo está diciendo más de la cuenta o menos, o se está contradiciendo. ¿Cómo se hace eso? A través de preguntas. Por eso tiene que saber conducir muy bien el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Entonces, en este caso, a través del contrainterrogatorio, mostrar la existencia de una contradicción, omisión y o adición entre el testimonio y su declaración anterior. Lo segundo, darle la oportunidad al testigo de que acepte la existencia de la contradicción, omisión y o adición si el testigo la acepta. Bueno, y o adición, coma, aquí falta una coma. Si el testigo la acepta, se habrá demostrado el punto de impugnación. Aquí se subraya. Por lo que no será necesario exhibirle al testigo la declaración anterior para mostrar la inconsistencia. Dice, bueno, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir todo eso? Y mire que aquí he colocado un referente jurisprudencial. SP 12229 del año 2016, radicado 43916 y regla 611A, reglas de evidencia, Puerto Rico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando surge la base para que un testigo, con él se utilice la impugnación de credibilidad, pasa lo siguiente. La técnica como debe ser, de acuerdo a las jurisprudencias, de acuerdo a las reglas de evidencia, cuando el testigo se retracta, yo a través del contrainterrogatorio muestro la contradicción. Entonces el testigo, bueno, aquí, ¿quién se le ha retractado a un testigo? Que levante la mano. Uno. La doctora. Me va a contar. Bueno, no una retractación, sino una contradicción, una inconsistencia. ¿Se retractó? ¿Cómo fue el asunto? Manifestó que primero que lo había observado, lo describió, las características,
hizo toda en la declaración que rindió. Ajá. Pero luego en el juicio oral, pues dijo que no había visto nada, que estaba oscuro. Pero en ese caso sí había una muy buena fiscal que una vez, pues ella ya sabía que él se iba a retractar y utilizó la técnica adecuadamente. Luego que él manifestó eso, le preguntó si él había rendido alguna declaración, sentó las bases y se pudo incorporar y se tuvieron las dos versiones para hacer la valoración. Muy bien, en ese caso fue un ejemplo de testimonio adjunto, ¿cierto? Porque es un testigo de la propia fiscalía, me imagino. Sí, de la fiscalía. En el testimonio adjunto y la impugnación de credibilidad, digamos que la forma de cómo se hace el testimonio adjunto y la impugnación es la mecánica básicamente la misma, pero la finalidad es muy diferente. Porque la finalidad de la impugnación de credibilidad es ¿cuál? Que el juez no le cree al testigo, ¿sí? Y la finalidad del testimonio adjunto ¿cuál es? Que el juez o la juez le crea a una de las dos versiones que tiene sobre el estrado, ¿sí? Eso le da ciertos matices a la técnica del testimonio adjunto cuando lo estoy utilizando. La mecánica, el 90% coincide con la impugnación de credibilidad, pero hay un 10% en lo cual o en la cual quien está utilizando la técnica debe dejar entrever algo. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en este caso, doctora, la persona dijo que había visto a quién, en dónde, haciendo qué. Oposición, pregunta compuesta. ¿A quién? ¿A quién dijo que había observado el testigo ese día? Al acusado. ¿En dónde? ¿Cómo se llamaba el acusado? Diga un nombre cualquiera. No recuerda, vamos a refrescarle memoria. ¿A quién dijo que había visto el testigo? Pepito Pérez. A Pepito Pérez. ¿En dónde? En el parque. En el parque. ¿En cuál parque? El parque de Jovita. ¿Parque qué? Jovita. Jovita, allá. ¿Haciendo qué? Lo que él dijo antes, o lo que Antes de juicio. Antes del juicio. Pepito Pérez en el parque de Jovita. Pero ya eso lo informó él cuando leyó la declaración. Sí, o sea, lo que dijo antes del juicio, que era la información incriminatoria. Ah, sí, que la descripción que había visto a Pepito Pérez cuando llegó con un arma, le apuntó a la víctima, lo despojó de las pertenencias, que salió en la moto con placa número tal. ¿Qué tipo de arma? Toda la descripción, un arma de fuego, al parecer de fuego. Un hurto. Entonces, un hurto calificado y digamos que por ahí un porte ilegal de armas, ¿cierto? Entonces, la versión antes del juicio, la versión anterior, la declaración anterior antes del juicio. El testigo dijo que se encontraba en el parque de Jovita disfrutando de las audiciones de melómanos que se realizan el sábado en la tarde, cuando en eso había un señor desprevenido hablando por el celular, llegó uno que se bajó de una moto, le hizo así y lo despojó del celular. Y le hizo un daño, terminamos en daño en bien ajeno, mire. Y le despojó del celular. Y luego de eso se subió en una moto y se fue por el carril del mío. ¿Sí, no? Listo. Eso fue lo que dijo antes del juicio. Y cuando llegó el día del juicio, pues imagínense, doctora Sandra, si la gente se, como dice, si la gente se mama de una capacitación que es gratis, de venir de un paseo, se bajan del bus, no se van a mamar de ir a un juicio a declarar contra un matón, ¿sí? Contra un malandro, perdón, no, se presume la inocencia, ¿no? Contra el acusado. Pues obvio que es difícil, hay que entender al testigo, ¿sí o no? Bien. Entonces, el día del juicio llega.
Bueno, todo esto lo dijo el señor en una entrevista que le tomó la fiscalía, le tomó una entrevista y él manifestó eso. Y resulta que se llega el día del juicio y al señor le preguntan, señor, ¿por qué razón está usted aquí? Digo, porque me citaron. Y dice, indique todo lo que le conste en cuanto a los hechos del caso. Pues no, yo solo sé que robaron a un señor. Bueno, esas preguntas no las tiene que hacer así porque están mal formuladas, ¿no? Pero es como más o menos se pregunta, ¿sí? Entonces, dice, ¿y qué pasó? No, el señor tenía un celular y se lo llevaron. Y dijo, ¿y quién se lo llevó? Otro señor. ¿Y cómo se lo llevó? No, yo no pude ver bien. No le pregunte por qué no pudo ver bien, porque él le va a contestar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué más le consta? No, pues ya el otro señor se fue. Y dijo, por favor describa al individuo que despojó del celular. No lo tengo, no sabría decirle, era un hombre. ¿Y por dónde tomó esa persona? Se subió en una moto. ¿Cómo era la moto? Era una de esas grandes. Nada, o sea, cero. O sea, testigo qué? Testigo no colaborativo. Pero resulta que eso dijo en el juicio, pero tú tienes la entrevista donde él dijo que estaba en el Parque del Jovita escuchando música en la melomanía y estaba cerca de un señor cuando en eso se bajó otro alto de tez blanca con textura media con una cachucha del equipo de un equipo de fútbol de un equipo de fútbol y sacó de una mochila que tenía como un arma y le hizo así en el abdomen de un señor y le quitó el celular y se fue. Todo eso lo tiene usted que lo dijo antes. ¿Dónde lo dijo? Aquí está lo que dijo. ¿Sí? Ahora sí, retomemos al paso número 2. Ya tenemos clara la contradicción entre la versión antes del juicio y la versión el día del juicio. Entonces, usted necesita impugnar al testigo. Vamos a hacer de cuenta que ese testigo, por esas cosas de la vida que pasan, lo convocó la defensa y se volvió testigo común, se volvió testigo de la defensa. ¿Sí? Entonces lo convocó la defensa, quien fue a declarar que no dijo nada, que la que se bajó era una mujer y no un hombre, etc. Entonces todo lo contrario. Entonces, en el contrainterrogatorio mostrar la existencia de una contradicción. Entonces estamos en el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es muy fácil porque las preguntas son cerradas, son sugestivas. Entonces está el testigo y le decimos, señor Ramírez, estamos en el contrainterrogatorio, ¿no? Señor Ramírez, hace un momento usted comentó que se dio cuenta del hurto que le hicieron al doctor, ¿cómo se llama? ¿Me recuerda el nombre? Álvaro, otro Álvaro, ¿no? Al señor Álvaro. Digo, sí. Y comentó que fue en el Parque de Jovita. Dijo, así es. Y sobre esos hechos usted dio una declaración a la fiscalía. Así es. En esa declaración usted comentó que usted dio la descripción física de esa persona. No, yo no me acuerdo. Yo no la di. Pero usted sabe que aquí dijo que aquí tiene escrito que era de tez blanca, con textura media y alto, ¿cierto? Y que tenía una gorra. Bien. Entonces, primer punto, la descripción. Entonces, tú ahí no vas a sacar
la declaración anterior para impugnarle la credibilidad, porque si no tendría que hacer eso, ¿qué? Como 3 veces. Una por la descripción, otra por el arma y otra por la descripción de la huida y el vehículo, ¿sí o no? Entonces tú tienes que seguir en el contrainterrogatorio, en este caso, sacando los temas que fueron objeto de contradicción. Entonces dijo, y esa declaración la dio usted unos días después de que ocurrió el hurto. Dijo, sí. Y ahí usted se refirió a la descripción física del señor. No. Ahí usted refirió que el señor tenía puesta una gorra de un equipo de fútbol. No. Y usted mencionó que el señor sacó de un arma de fuego la mochila. De una mochila un arma de fuego. No lo tengo claro. Incluso que esa arma de fuego era un revólver niquelado. La verdad es que yo no vi nada. Y que luego de eso le despojó al señor Álvaro de un celular. No me consta. Y emprendió la vida en una motocicleta, marca Yamaha. No sé, el papel aguanta lo que le escriban. A mí nada me consta. ¿Sí? Ahí están todos los temas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que como yo se los he mencionado, normalmente no ocurre en los juicios, porque cuando yo le digo, ¿usted dio una declaración a la fiscalía por estos hechos? Digo, sí. Y en esa declaración usted mencionó que el señor llevaba una gorra de un equipo de fútbol. Oposición, señor juez, dice la defensa. O el juez le interrumpe y le dice, que le muestre la declaración. Y entonces, pues bueno, yo quería ser tranquilo con usted, pero si usted quiere que me ponga rudo, yo me pongo rudo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Que mostrar la declaración solo se hace si el testigo se ratifica en la contradicción, ¿sí? No lo digo yo, lo dice que la jurisprudencia, mire, darle la oportunidad, mostrar la existencia de una contradicción. Entonces, usted hace un momento le dijo al juez que no recordaba la descripción del señor. Digo, no. Ni que recordaba el tipo de arma que se utilizó. No. Ni tampoco cómo fue la huida del señor. No. Sin embargo, por estos hechos usted le dio una declaración a la fiscalía. No me acuerdo. ¿Usted no le importa? Lo que conteste el testigo, usted ni se fije qué le contesta. ¿Sí? Y en esa declaración usted mencionó la descripción física y que tenía una gorra de un equipo. No le sé decir, no importa lo que diga el testigo, usted haga de cuenta que está hablando con un muñeco, porque en el contrainterrogatorio declara ¿quién? Usted. En el contrainterrogatorio declara quién hace el contrainterrogatorio. Entonces no, usted fresco, relajado. No, lo que contesta el testigo allí es lo de menos, en un testigo hostil, ¿sí? Entonces, ese es el escenario número 1. El escenario número 2, bueno, si el testigo se mantiene así, entonces dice, señor juez, yo ya le dije, mire, le hice caer el cuenta al juez, dije, mire que ahorita dijo que no se acordaba de nada, pero a través de preguntas yo le estoy mostrando al juez que él hizo una entrevista, que dio la descripción, que se refirió al arma y a la huida, ¿sí o no? Entonces ya el testigo tiene, ya el juez o la juez tiene claro que una cosa dijo en el juicio y otra cosa dijo fuera del juicio en una declaración. Entonces, si el testigo se ratifica en que nada le consta, no vio nada, estaba lejos, miró para otro lado en ese momento, ahí sí hay que hacer uso de la declaración anterior. Entonces, mira, si el testigo no acepta el aspecto concreto de impugnación, la parte podrá exhibir la declaración interior y pedirle que lea en voz alta el apartado respectivo previa identificación de la misma, sin perjuicio de que esa lectura la pueda realizar el fiscal o el defensor según el caso.
Antes de la lectura, el testigo debe haber reconocido la declaración anterior al juicio, bien porque allí está su firma o por cualquier otra razón que le permite identificarla. Entonces ya dijo eso, entonces yo le digo, señor testigo, bueno, ya se retractó, entonces, señor juez, señor juez, permiso para utilizar la evidencia número 3 de la fiscalía. Entonces el señor juez le da permiso, dice, permiso, bueno, esto presencial, ¿no? Presencial. Corro traslado al Ministerio Público. Y a la defensa. Entonces, acá está el señor defensor. Entonces, estoy muy respetuoso, así, permiso, señor juez, para acercarme al testigo. Entonces, le pasa al testigo. ¿Sí? Entonces, usted ya le pregunta al testigo, aquí dice, tiene que identificar. Señor testigo, le he puesto de presente la declaración que usted realizó ante la fiscalía. ¿La reconoce? Si él dice que no, no importa. Él dice, no, no la reconozco. No importa. Usted tranquilo. Entonces, no la reconoce. Entonces, no la reconoce. No, usted fresco. Dice, no la reconoce. Por esa razón es que aquí colocaron, sin perjuicio de que esa lectura la pueda realizar el fiscal. Porque es que si el testigo, como dicen acá en Cali, si el testigo es muy salsita, entonces es mejor que usted tenga el control de cómo maneja la declaración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la doctora Sandra va a ser requete hostil, ¿sí? Voy a pasarle el micrófono. Acá. Bueno, a ella le queda muy difícil porque ella es muy simpática y es muy chévere, pero entonces aquí va a ser así requete hostil. Es el caso de Jovita. Dice, señora testigo, ¿reconoce la evidencia que le pongo de presente? No. Por favor, indique el nombre que aparece al final de esa página. No lo entiendo, no entiendo qué dice allí. No entiende qué dice ahí, entonces, pucha, no entiende qué dice en eso. Entonces, cuando el testigo es así muy, hostil, entonces es preferible que usted controle la entrevista. Entonces, ella tiene la entrevista ahí y yo acá tengo una copia. E idealmente, la idea es que las partes tengan una copia también para que lo revise. Entonces yo le digo, señora testigo, entonces le digo, señora testigo, voy a leer esta parte de su declaración. Usted me va a decir si lo que aparece ahí es correcto o no. Dice ahí, entrevista, Sandra Elena Portilla. ¿Eso dice ahí? Se me quedaron las gafas y no alcanzo a leer. Entonces, puede ocurrir que ella diga eso, pero si ella dice eso, ¿ustedes qué están percibiendo? Imposible que no pueda saber qué dice ahí, ¿sí o no? Mire que ya la que empieza a quedar mal es quién, o mal es quién, el testigo. Dice, entonces le digo acá, por favor, voy a leer aquí una copia de la declaración que usted tiene en sus manos. Dice acá, nombre, Sandra Portilla. Ese es el nombre que aparece en su declaración, ¿cierto? Si usted lo dice, porque yo no estoy viendo aquí nada. Entonces, no importa que ella diga eso, yo continúo. Entonces dice, ahí dice que la declaración fue recibida el 8 de abril del 2023. No sé. Y al final de esa declaración aparece su firma. Se parece a la mía, pero no estoy segura. Muy bien. Entonces, a usted no le importa porque el que está declarando es quién.
Usted. Ujú. Yo solo le estoy mostrando que la declaración existe, ¿sí? Entonces, háblese. Bueno, voy a ubicarla, por favor, dentro de la primera página en el tercer párrafo. Entonces, yo le puedo decir a la testigo la opción 1, que la misma testigo lo lea, ¿sí? Pues dicen que tiene más impacto que sea el mismo testigo el que lea, porque, ¿cómo así que antes dijo que no había visto nada y ahora él mismo está leyendo la descripción física, cómo era el arma y cómo fue la huida? Entonces, 3 subtemas ahí en ese. Entonces puede ser que yo le diga, por favor le voy a solicitar, pero como ella es requete hostil, entonces va a leer como ella quiera. Entonces, por favor, ubíquese en el tercer párrafo de la primera página donde dice en ese momento. ¿Logró ubicarse esa parte? Sí. Por favor, lea en voz alta. En ese momento, no, es que no entiendo muy bien cómo es lo que dice allí. Entonces, eso puede pasar. Usted no se ponga con esas cosas. Seguramente lo que... Señor juez, le recuerdo que está bajo la gravedad de juramento y que si falta la verdad incurre en el delito de falso testimonio. Señor juez, por favor, para que reconvenga a la testigo. No se ponga con eso. Bueno, sí, puede decir. Entonces, o puede ser diplomático. Señor testigo, le recuerdo que se encuentra bajo la gravedad de juramento. Por favor, ¿podría leer? De todas maneras, ya sigue hostil. No, es que yo no entiendo y es que yo no sé usted por qué este papel me lo pasa si yo ni sé qué es eso. Hola. Entonces, listo, ella está así, requete, hostil. Yo le digo, ya le dije que está bajo la gravedad de juramento, ni se vaya a poner, señoría, solicito desde ya que se compulse copias porque la testigo está omitiendo. No, o sea, no. Entonces le digo, muy bien, señoría, entonces le voy a proponer lo siguiente. Yo voy a leer la parte del tercer párrafo que está en la declaración anterior. Usted me va a decir si lo que estoy leyendo es fiel a lo que aparece allí. ¿Listo? Entonces, ya el fiscal controla, o el que interroga está controlando. Ya yo controlo. ¿Qué se oye mejor, este micrófono o el otro? El otro, ¿cierto? ¿O este? ¿No? ¿Igual? Bueno. Entonces le digo, me encontraba con un parche en el parque de Jovita cuando un señor que estaba al lado mío se le acercó un sujeto alto de contextura media y tez blanca, con una gorra de un equipo de fútbol X. Eso es lo que dice ahí en la entrevista, ¿cierto? No me consta, no alcanzo a leer eso. Posteriormente, sacó de una mochila que llevaba un revólver niquelado con una cacha negra y se lo puso como en la barriga. Y le quitó un celular que él tenía en ese momento. Eso es lo que dice ahí en la entrevista, ¿cierto? No alcanzo a leer. Posterior a eso, el tipo salió corriendo, mirando para todos lados y se subió a una moto RX que lo estaba esperando. ¿Sí? No sé. Muy bien. No importa que ella nunca haya sabido nada. ¿Quién declaró? El interrogador. Yo, el interrogador declaró. ¿Sí? Entonces le dice, permiso, señora, permiso, señor juez, para retirar la evidencia al testigo. Entonces, ¿a dónde el testigo? Entonces, mire cómo quedó, si ustedes perciben, y si, pues, ¿cómo así que está leyendo ahí? Y la señora tiene allí, y aún así dice que no sabe, que no reconoce y demás.
Entonces sí ve como el testigo, al final, la impresión que queda del testigo es que la hostilidad y que no es, pues no puede ser creíble o no es atendible, que pese a que se le está leyendo, la persona diga que no conoce, que no distingue, que no le parece. Entonces, esa es la manera, digamos, la manera de utilizar la declaración anterior al juicio, la manera de utilizar la declaración anterior al juicio, al impugnar credibilidad. En el segundo escenario, que es cuando el testigo se ratifica en negar el hecho, en negar la contradicción, en negar que adicionó el testimonio o en negar que lo hizo. Pero el primer escenario es más sencillo, porque la testigo ahí sí acepta la contradicción. Entonces, en el primer escenario, yo le digo a la testigo, usted hace un momento le declaró en esta audiencia que no le constaba nada sobre el robo de un celular. Dijo, no, nada me consta. No le consta ni la descripción de la persona, ni que llevara un arma, ni cómo fue que huyó esa persona. Entonces, sin embargo, usted por esos hechos dio una declaración a la fiscalía. Y allí usted le mencionó a la fiscalía que la persona era de tez blanca, alto y con textura media, ¿cierto? Dice, ay, sí, ya, sí, como que sí yo dije eso. Exacto. Entonces, si ella dice, no, este man me va a joder. Entonces, si el testigo se acuerda, si el testigo acepta, yo no tengo que usar la declaración anterior, porque ella está ¿qué? Aceptando que dijo eso. Y dirán, no, pero ¿y qué tal que el fiscal esté diciendo una cosa que no es? Al juez no le debe importar eso. ¿Por qué? Porque ¿qué se supone que está haciendo la defensa? Controlando. Controlando, es que las partes se controlan entre ellos, ¿sí? Entonces no, uy, ¿qué tal que esté diciendo lo que no es? No, pues para eso está ¿qué? El defensor. Y si el defensor no estuvo pilas, pues de malas, ¿sí o no? O al contrario. Si el defensor está impugnando y el fiscal no estuvo pilas, pues de malas. Pero entonces lo que ocurre normalmente es que tanto los defensores como los fiscales o los jueces, antes de hacer este paso, piden que se exhiba directamente la declaración. Y no está mal tampoco, porque pues se puede hacer. Sin embargo, la técnica se recomienda así. Si el testigo acepta la contradicción sin necesidad de usar el documento, se queda guardado. Doctor Julián. Julián. Uy, hermano, toca hacerle llegar esta vida. Muchas gracias, doctor Fabián. A ver, me quedó una inquietud. Afortunadamente no tengo el rol de defensor ni de fiscal. A veces es muy complicado establecer pues, esa sutil diferencia entre el tema del testimonio adjunto o la impugnación de credibilidad. Frente al segundo paso que estaba explicando ahora, me quedó más la sensación que una impugnación de credibilidad se trató de un testimonio adjunto, porque frente a un testigo hostil, por regla general, lo que advertimos es que hay que tratar de incorporar su declaración, o bien como testimonio adjunto cuando se retracta, y de acuerdo al ejemplo planteado, pues podemos decir que una especie de retractación, o dos, si es hostil, estando disponible físicamente, pero no jurídicamente, como prueba de referencia. Entonces, ¿cómo hace uno para realmente establecer si lo que requiero es impugnar credibilidad o acudir a la figura del testimonio adjunto? Gracias, doctor Julián. Sí, en este caso, ¿por qué sonaba como testimonio adjunto? Porque hicimos la ficción, porque fue el caso que nos comentó la doctora. Entonces, hicimos la ficción que fue un testigo que la defensa pidió como testigo común. ¿Sí? Entonces, el testimonio que hizo la doctora Sandra en ese momento estaba siendo testigo ¿de quién? De la defensa. Y si es testigo de la defensa, la fiscalía puede contrainterrogarlo.
Entonces, por esa razón, sonaba como testimonio adjunto. Pero, con toda razón, la pregunta que plantea el doctor Julián es muy importante. Porque si vimos acá, la impugnación de credibilidad, usualmente por la finalidad que tiene, ¿cómo yo hago para saber si es una impugnación de credibilidad o un testimonio adjunto? Porque la impugnación de credibilidad normalmente se hace al testigo de la contraparte, al testigo de la contraparte. Entonces, al testigo de la contraparte, ¿qué me interesa? Que el juez no le crea. ¿Y en qué momento se hace la impugnación de credibilidad? El escenario natural es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio. Teóricamente, yo podría impugnarle la credibilidad a mi propio testigo, en teoría, pero estratégicamente, pues no es viable, porque en ese caso, cuando es mi testigo, cuando es un testigo que yo he postulado para demostrar mi teoría del caso y omite, se retracta, da una tercera versión, a mi testigo yo le voy a aplicar por una razón estratégica y por una razón de probatoria, es la figura del testimonio adjunto. ¿Por qué razón estratégica? Porque me interesa que el juez valore las dos versiones, ¿cierto? Y por una razón jurídica, una razón jurídica y de peso probatorio, porque si yo impugno credibilidad, la declaración anterior con la que yo impugné credibilidad no puede ser tenida como prueba. No puede ser tenida como prueba. Artículo 347, parte final. Las declaraciones utilizadas anteriores con fines de impugnación de credibilidad se pueden utilizar, pero ¿se acuerda que vimos? La declaración entra y sale. O sea, se utiliza y sale. En cambio, en el testimonio adjunto, la declaración sí se queda y puede ser valorada. Entonces, digamos que esa es la diferencia. Primero, impugno credibilidad al testigo de la contraparte a través de declaraciones anteriores inconsistentes que no necesito ni debo pedir que se incorporen como prueba. Le hago el testimonio adjunto, aplico el testimonio adjunto normalmente cuando es un testigo que yo mismo he postulado y que durante el juicio se retracta, da una tercera versión, etc. Y ahí sí tengo que solicitar que se tenga como prueba lo que dijo anteriormente al juicio. Entonces, esas serían las diferencias. ¿Sí? Entonces, ese punto ahí. Ahora, miren lo que dice allá, la regla 611A. Entonces, bueno, como jueces que están aquí, cuando un defensor o un fiscal esté tratando de utilizar la declaración anterior, no es necesario que se la pidan, que la exhiba, porque la técnica, si hace caer en cuenta de la existencia de la declaración y lo confronta, no es necesario que la exhiba, ¿sí? Pero a veces es el mismo defensor o el fiscal el que pide exhibirla, ¿no? Es decir, con fines de impugnación de credibilidad pongo de presente la evidencia número 3. No está mal, o sea, se supone que más elegante, más preciso, más profesional es seguir estos pasos. Pero si decide utilizar la declaración anterior de inmediato, pues no habría problema tampoco. Pero mire cómo viene la regla 611A. Voy a usar aquí.
Mire lo que dice la regla 600A de las reglas de evidencia de Puerto Rico, que es una traducción de las reglas federales de los Estados Unidos. Dice, impugnación y evidencia extrínseca. Mire, no será necesario mostrar o leerle parte alguna de un escrito a una persona testigo al interrogársele para impugnar su credibilidad mediante lo manifestado en tal escrito. ¿Sí ven? O sea, no es necesario, no es necesario. De ser solicitado, pero puede solicitarse. Es decir, la contraparte dice, no, ¿a cuál declaración se refiere? Que se la exhiba. O el juez puede decir, por favor, refiérase a cuál declaración es que está haciendo mención. Pues dice, de ser solicitado, el tribunal exigirá que le sean indicados a la persona testigo la fecha y lugar del escrito y la persona quien fue dirigido, si así se solicita. El tribunal ordenará la presentación del escrito para que sea examinado por la abogada o el abogado de la contraparte. No se admitirá prueba extrínseca sobre una declaración de una persona testigo que resulte incongruente con cualquier parte de su testimonio en el juicio o vista. Bueno, este no, sobre todo la literal A. ¿Sí ve que no es necesario? ¿Sí? Entonces, eso por esa parte. Bueno, ¿cómo les pareció la impugnación de credibilidad? Bueno. Comentaba el doctor Julián a partir de su pregunta, la incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación se hace mediante lectura. O sea, se incorpora pero por lectura. No se, o sea, no hay que decirle, señor juez, entonces tenga aquí esta declaración con la que impugné credibilidad. No, no. ¿Cómo quedó impugnado? Con la lectura. Más no con la incorporación del documento cuando se trate de declaraciones documentadas para evitar que ingresen al juicio oral declaraciones anteriores, pues el contenido de la declaración no debe valorarse como prueba. Mire lo que dice acá el mismo artículo 347. Dice, las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. Entonces, después de que haga la impugnación de credibilidad, usted no le tiene que solicitar al juez, ni el juez tiene que requerírselo a las partes que si hay alguna solicitud respecto a la declaración. No, entra y sale, como en refrescar memoria. La declaración anterior entra y sale. ¿Listo? Bien. Seguimos. Bueno, ¿algún valiente, alguna valiente que quiera practicar la técnica? ¿No? ¿O con la demostración nomás? Bueno, si quieren practicar, me comentan y organizamos un ejercicio allí, ¿sí? Vamos a avanzar al testimonio adjunto. Al testimonio adjunto ya le hemos hecho un avance a la técnica y vamos a decir acá que la utilización de esta técnica está supeditada a que mi testigo se haya retractado o cambiado la versión en el juicio, pues de otra forma no existiría ninguna razón que justifique la introducción de su declaración anterior. Este aspecto tendrá que ser demostrado por la parte
durante el interrogatorio directo. ¿Sí? Durante el interrogatorio directo. ¿A quién? A mi testigo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta figura? El objetivo es traer la declaración anterior para que el juez la pueda conocer y valorar, entendiendo que la retractación o cambio de versión tuvo algún motivo. Esta es la parte que hace la diferencia, ¿sí? En cuanto a la estrategia y el impacto. Yo quiero impugnar la credibilidad, que no le crean. En testimonio adjunto, yo quiero mostrar que hubo dos versiones. Y en lo posible mostrar la razón de por qué es que hubo una segunda versión o una tercera versión de los hechos. ¿Por qué fue que se cambió o por qué fue el motivo de retractación? Esta técnica también se le denomina como testimonio anexado, complementario o adjunto. Ya esto se quedó adjunto básicamente. Ahí hay unos referentes jurisprudenciales, si le quieren tomar foto. Todos dicen básicamente lo mismo. Digamos que es una línea ya muy consolidada. Listo. Testimonio adjunto. Presupuestos. Primero, presencia y disponibilidad del testigo. Es decir, si no hay testigo, no hay testimonio adjunto. Si no está disponible, me olvido del testimonio adjunto y ya me empiezo a parar en el terreno de la prueba de referencia. Entonces, en el testimonio adjunto tiene que estar, ¿qué? Presente y disponible. Usted dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estar presente y estar disponible? Eso es como le pasa a muchos papás o a muchas parejas, que el señor está ahí, pero no está. Está presente, pero ausente de mente y de corazón. ¿Sí? Entonces, no seamos esas personas presentes, pero indisponibles. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. El testigo puede estar presente, pero, por ejemplo, ser como la doctora Sandra, que dice, no sé, no me acuerdo, nada me consta, ¿sabe qué? Ahora sí. Entonces, está presente, pero no disponible para declarar. ¿Listo? Entonces, por eso se enfatiza ahí. Y el segundo presupuesto es que la situación que lo activa es que en el interrogatorio directo el testigo se retracta en todo o en parte. Ojo, ¿no? Porque el testigo puede mencionar, ser consistente con una parte y retractarse en una o en algunas secciones de su testimonio. Por ejemplo, ella dijo que sí estaba presente, pero que no observó. O ella, por ejemplo, pudo haber dicho que le consta que llevaba una gorra de un equipo de fútbol, pero que no le consta el hecho del arma, ¿sí? Entonces hay que mirar en qué puntos fue que hubo contradicción. En todo o en parte de lo dicho en la declaración anterior al juicio o cambia su versión previa. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Paso 1, asegurarse que en verdad el testigo se ha retractado. Si es del caso, intentar refrescamiento de memoria. Porque puede ser que a veces lo que suena como una retractación, a lo mejor son nervios del testigo o alguna situación diferente, o a lo mejor tuvo el ánimo y luego ya empezó a fluir y a declarar bien. Entonces, asegurarse sí, cuando dice, no, yo no sé, puede ser que genuinamente no sepa, no recuerde y entonces podemos utilizar la técnica de refrescar memoria, ¿sí? Asegurarse que en verdad el testigo se ha retractado. Paso 2, interroga al testigo por todos los temas para saber en cuáles hubo retractación. Entonces yo tengo que irle preguntando a la persona. Entonces,
dentro de una declaración hay temas y subtemas. Por ejemplo, tema de la declaración, pertenencia a una organización criminal. Subtemas, el rol dentro de la organización, el tiempo dentro de la organización, eventos dentro de la organización, ¿sí? Conocimiento de personas específicas dentro de la organización. Entonces, dentro de un tema pueden haber 4 subtemas. Y dentro de esos subtemas, la persona puede aceptar que pertenecía a la organización, el tiempo en el que pertenecía a la organización, el rol que tenía dentro de la organización, pero se puede retractar en cuanto a qué? A la existencia de 1 o 2 eventos de homicidio que cometió la organización y a la participación de un X fulano en uno de esos eventos de homicidio. Entonces, mire que en 5 temas se ratifica en 3, pero se vuelve hostil en 2. En 2. ¿Listo? Entonces, por eso usted tiene que preguntar qué. Este es más chévere todavía porque es en el interrogatorio. Entonces, usted pregunta. Y usted, bueno, ¿ha tenido líos con la justicia? Digo, sí. ¿Cuáles? A mí la verdad es que me queda más fácil el contrainterrogatorio que el directo. Porque en el directo usted tiene que pensar que la pregunta sea abierta, que no sea sugestiva. Además, es como más lío, la verdad. Entonces, digo, sí. Dijo, ¿qué problemas? No, yo fui judicializado. ¿Por qué razón? Por pertenecer a una organización criminal. ¿Qué organización? No, la organización del, que salieron los rastrojos costeños. Dijo, no, los rastrojos costeños. Entonces, ¿y hace cuánto perteneció a esa organización? Hace 3 años. ¿Y en qué lugar funcionaba esa organización? No, en los municipios X y Y y el corregimiento Z. ¿Y qué rol cumplía usted allí? No, yo era, ¿qué será? Miliciano, ¿no? Yo era de los que iba a hacer los cobros, ¿cierto? Iba a cobrar la cuota de seguridad, ¿sí? Iba a cobrar la cuota de seguridad. ¿Por quién más estaba compuesta esa organización? Eso era mucha gente. Entonces ahí ya hice. ¿Cuáles eran los comandantes de su organización? No, alias, esas chapas que hay, ¿no? Siempre hay uno que es alias la chinga. Otro que es el profesor. También hay alias el doctor y el indio y hay una tripa seca, ¿no? Escogieron a tripa seca, creo que le dieron de baja en estos días. Y tripa seca. Hizo, no, pues esos son... Ya. Hablemos de tripa seca. ¿Cómo se identifica ese señor? No, yo no sé, yo escuché, pero yo nunca tenía contacto con ellos. ¿Sí? ¿Y en qué evento recuerda usted cuál era el rol del señor tripa seca? No, la comandancia, pero yo la verdad nunca lo vi, nunca supe, ni lo vi directamente, ni sé cómo se llama. Y es el acusado que está ahí, ¿sí o no? ¿Y en qué eventos participó esta persona? No, ninguno que yo sepa. Yo solo escuché alguna vez que había un señor que le decían así. Es más, yo no sé si será señor o señora, porque usted sabe que pues las chapas se utilizan es para eso. Entonces tú dices, no, ya este man aquí está sacando el 4 letras con 2 temas, ¿sí? Pero mire que todos los otros, él dijo, ¿no? La organización, la pertenencia, la estructura, el rol, etc. Entonces, interrogue sobre todos los temas. Paso 3, usar la declaración anterior en los aspectos en los que tuvo contradicción. Entonces, usted va a sacar la declaración anterior y lo va, entre comillas, a impugnar en esos temas, en la descripción de tripa seca, en la identificación del señor y en los 2 eventos que le consta que participó, que fueron de homicidio. ¿Listo? Como determinador, digamos. Entonces, se habilita el uso de preguntas sugestivas. Y aquí es donde surge
aquí es donde surge el lío. Bueno, va a terminar los pasos y les digo dónde hay lío. 4. Dejar entrever a través de preguntas la posible razón de la retractación, si ello es posible. Para eso se requiere que tú tengas mucha habilidad contrainterrogando y que haya una base para hacerlo. Porque de lo contrario, con el punto 4, mejor no se arriesgue. Paso 5, solicitar la incorporación de la porción o porciones de la declaración anterior como prueba. Mire que ahí sí. De hecho, la jurisprudencia ha recalcado que el paso 4 es opcional, pero el paso 5 es perentorio, obligatorio. Que tú le digas al juez, señor juez, solicito entonces que se incorpore como prueba para que se tenga como testimonio adjunto estos dichos. Si tú no lo dices, no se puede valorar. Los defensores tienen que estar muy pendientes. Pues no va a ser esos defensores que se la pasan pidiendo nulidades y lo que hacen es arreglarle el caso a la fiscalía, ¿sí? Entonces no sean ese defensor que dice, me opongo porque no lo solicitó expresamente. Señoría, no lo ha solicitado. Entonces, no, pues porque le está haciendo caer en cuenta. Entonces, tiene que solicitarlo expresamente, salvo en los casos de agresiones sexuales. En agresiones sexuales a menores se supone que también, pero aunque ahí entra como pleno derecho como prueba de referencia. Pero ese es otro tema. Y, ojo, aquí, la declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura. Para que pueda ser valorada por el juez de esta manera, tendrá ante sí las dos versiones, la entregada por el testigo antes del juicio y la versión dada durante el interrogatorio en el juicio oral. Esto lo dice una jurisprudencia. ¿Qué dice? Que la declaración anterior debe ser incorporada a través de lectura. ¿Qué está pasando en las salas de audiencia? Que está entrando toda la declaración. ¿Sí o no? ¿Sí o no está entrando toda la declaración? Toda la declaración. Y en esto yo creo que la Corte, aparte de este pronunciamiento, otros que ha hecho sobre el tema del testimonio adjunto, la verdad no queda claro si ingresa toda la declaración, es decir, que todo el papel, el CD, la grabación, se queda ahí con el juez, o si, como dijo aquí en esa decisión, se incorpora a través de lectura, o sea, que entra ¿qué? Solo lo que se lee, ¿sí? Entonces, siguiendo con, y ya les voy a comentar mi criterio jurídico. Entonces, siguiendo con el caso de Tripa Seca, entonces, ya él se retractó. Entonces, aquí surge un problema. Entonces, tenemos dos situaciones con el testimonio adjunto. Primera, ¿a partir de cuándo es que el fiscal normalmente eso le pasa a los fiscales? ¿A partir de cuándo es que puede empezar a hacer preguntas sugestivas? Primero. Y segundo, ¿cuánto de la declaración entra? ¿Solo lo que se leyó o toda la declaración anterior? Segundo problema, ¿sí? Entonces, el primer problema, el testigo venía declarando sobre Tripa Seca, Entonces, 2 puntos, cambia la versión. La identificación del señor y 2 eventos de homicidio, listo. Entonces, yo ya sé que en ese punto cambió la versión. Entonces, yo tengo que mostrar a través del interrogatorio que se ha dado una retractación, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? Si es que la ley me obliga a hacer preguntas abiertas y yo solo puedo mostrar la existencia de la contradicción a través de preguntas sugestivas. Entonces, a veces el fiscal está allí en ese lío y dice, bueno, usted podría describir al señor Tripa Seca. Digo, no, es que yo no sé por qué me está preguntando usted. Yo lo conozco desde oídas.
Dijo, pero es cierto que el señor Tripaseca es de contextura gruesa, oposición, sugestiva. Y claro, es sugestiva, ¿sí o no? ¿Tiene que proceder la oposición? Sí. Entonces, el problema es cuándo se puede hacer el quiebre para pasar de preguntas abiertas de interrogatorio directo a preguntas cerradas de contrainterrogatorio. Y eso pues casi que el fiscal y el juez tienen que tener ahí muy la sensibilidad muy ahí pendiente para saber cuándo es que el testigo ya se está volviendo hostil. Entonces, el fiscal tiene que ser muy hábil en manejar esa parte. Entonces, tiene que mostrar la existencia de la declaración anterior. Volvamos acá a este punto. Paso 3. Usar la declaración anterior en los aspectos que tuvo contradicción. Se habilita el uso de preguntas sugestivas. El problema es que de todas esas jurisprudencias, tantas que salen de testimonio adjunto, ninguna dice que habilita el uso de preguntas sugestivas. O no recuerdo ninguna que lo diga. Ni la ley lo dice tampoco, ni dice cuándo se puede hacer. Entonces, lo que yo le estoy preguntando al testigo, usted dijo, entre los miembros de la organización mencionó al señor Tripaseca. Por favor, describa al señor. Digo, no lo puedo describir. ¿Qué información adicional tiene usted aparte de la PO? Ninguna. ¿Qué evento recuerda que participó este señor? Yo no sé, ni idea. Yo no sé ni dónde estaba ubicado, ni cómo se llama, ni cómo es. Usted de esto declaró antes ante la fiscalía. Digo, sí. Dijo, y usted mencionó unos datos que en este momento no está comentando. Ahí ya, oposición, no. Seguramente viene la oposición, ¿qué tendrá que decir? Señoría, el testigo es hostil, requiero iniciar o tratarlo como hostil para utilizar su declaración anterior como testimonio adjunto. Ya, el fiscal tendría que decirlo. Entonces tendría que decir algo así. Su señoría, en tanto el testigo se ha portado hostil, solicito usar su declaración anterior para tratarlo como para utilizar el testimonio adjunto. Entonces, o su señoría, solicito me autorice el uso de preguntas sugestivas para hacer uso del testimonio adjunto. Y el juez debería permitirle en ese momento hacer ¿qué? Las preguntas sugestivas. Ahora, si el fiscal empieza a hacer preguntas que nada que ver, señor fiscal, al punto. ¿Sí? O señor fiscal, concrete. ¿Listo? Entonces, debería haber entonces ahí sí una intervención, una muy sucinta motivación. Pero la motivación del fiscal no puede convertirse en una argumentación. Entonces, ojo, señor defensor, señor juez, la motivación del fiscal no puede ser, su señoría, es que el testigo es un informante y a él le recibimos una declaración el 3 de abril de 2008 y él aquí está diciendo, mire, el señor fulano se describe así, y participó en el homicidio de fulano. Por esa razón le solicito que lo permita utilizar el testimonio adjunto. Dijo, no puede llegar a ese extremo porque estaría ¿qué? Estaría argumentando, ¿sí? Simplemente menciona, señoría, el testigo es hostil, solicito me autorice preguntas sugestivas para usar el testimonio adjunto. Y empieza a hacer las preguntas sugestivas. Entonces tú le dices, cierto señor que usted se acogió a un beneficio por colaboración. Digo, así es. En virtud de este beneficio, usted le comentó todos los detalles de su participación en los rastrojos del norte a la fiscalía. Correcto. Y usted ahí se refirió a el señor Tripaseca como una persona que se llama Carlos Ramírez Muñoz. Vuelve y juega. Puede que se ratifique o no se ratifique. Yo, ahí en el testimonio adjunto, yo preferiría de una vez, le voy a poner de presente la evidencia número 5. 5. ¿Sí? Y ahí que vuelve y juega, ¿qué? Todo lo que ya dijimos del testimonio adjunto.
O lo puede leer el testigo o yo lo puedo leer. Si yo veo que el testigo lee, pues es un poco sumiso o lee bien y demás, lo pongo a leer. Si no, yo prefiero controlar la lectura y que el testigo vaya siguiéndola. Y si el testigo dice que no y que eso no es y que eso no importa, no, que a él le falsificaron la firma, que necesita un perito, que yo firme a la fuerza, no importa. Usted sigue ¿qué? Leyendo. ¿Es así o no es así? No es así. Y usted dijo que el señor, al no pagar la vacuna, entonces procedían a enviar mensajes a la comunidad. ¿Sí? Esos mensajes consistían en, primero, disparar a la puerta de la casa. Dijo, sí. Y que si no pagaban, entonces le daban muerte a alguien de ahí, del negocio. Dijo, sí. Concretamente, al señor fulano de tal le aplicaron eso. Entonces dice, no, eso yo no sé nada, eso es un falso positivo, a mí me obligaron, yo no estaba ahí ese día, tal. Usted sigue leyendo, ¿listo? Y lo mismo, la misma mecánica de la impugnación de credibilidad. Una vez termina la lectura, le retira la evidencia y, ojo, cuando termina de leer, ya sea que el testigo haya leído o ya sea que tú controles la lectura de la declaración anterior, ahí sí le vas a decir, señor juez, señora juez, en ese orden de ideas solicito que se tenga como testimonio adjunto la declaración anterior leída en esta audiencia. Entonces, y solicito su incorporación. El juez que tiene que decidir la incorporación. En ese momento, hay algunos que lo difieren por el contrainterrogatorio. A mí no me gusta diferirlo para el contrainterrogatorio, pero hay unos que lo difieren por el contrainterrogatorio y en ese momento se incorpora. Entonces, ¿por qué si se incorpora? Porque el juez lo tiene que valorar. Lo que dijo en el juicio y lo que leyó de su declaración anterior. ¿Listo? ¿Sí o no? Así es esa vuelta. Ahora, el primer problema de cuándo arrancar las preguntas sugestivas. El segundo problema, ¿qué entra? Porque la jurisprudencia dice, debe ser incorporada a través de lectura. ¿Qué entra? ¿Lo que se leyó para el registro o todo el informe o todo el papel? Yo digo que entra lo que se leyó. Pero entiendo que normalmente está entrando todo. Está entrando todo. ¿Por qué les digo que entra lo que se leyó? ¿Por qué digo yo? Por lo siguiente, mire, aquí voy a mirar la regla 607D. 607D. Vamos a mirar esa regla. Uy, ya son las 12. Pues pucha. Son las 12. La regla 607. ¿Qué fue que dije? D, ¿no? Mire, orden y modo del interrogatorio y presentación de la prueba. A, B, C, D. Miren lo que dice acá sobre el interrogatorio. Y dice lo siguiente. No se podrá hacer una pregunta sugestiva a una persona testigo durante el interrogatorio directo o el redirecto. Ahí estamos de acuerdo. Excepto cuando sea una pregunta introductoria o una parte llame a una o a un testigo hostil. Ahí está. ¿Sí? Mire que en Estados Unidos y Puerto Rico sí tienen la regla. En cambio nosotros no tenemos ni la regla ni la jurisprudencia. Pero entendemos, por así decirlo, entendemos por jurisprudencia, digamos por buena práctica, que debe ser así, debe ser así. Pero señora juez de la República, señor litigante, hay una base ahí de derecho comparado que es la que le habilita a sentirse tranquilo
en autorizar las preguntas sugestivas y en solicitar que se pueda hacer. Entonces dice que, excepto cuando sea una pregunta introductoria o una parte llame a una o a un testigo hostil. ¿Listo? Aquí está. También será excepción cuando se trate de una parte adversa, de una parte testigo identificada. Mira, de una parte testigo identificada con la parte adversa. Ah, se pasó para allá, se pasó para el otro lado. Si la parte testigo se identifica con la teoría de caso de la parte adversa, se activa la posibilidad de hacer preguntas sugestivas. ¿Sí o no? De una persona que por su edad, pobre de educación u otra condición, sea mentalmente deficiente o tenga dificultad de expresión, o de una persona que por pudor esté renuente a expresar libremente. De igual modo, podrá considerarse excepción cuando los intereses, esto lo declararía inconstitucional nuestra Corte Constitucional. Dice, cuando los intereses de la justicia lo requieran. Imagínese usted. Esto, pues acá lo declararían inexequible. Como norma general, podrán hacerse preguntas sugestivas durante el contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio. Y mire lo bonito de la regla de evidencia. Una pregunta sugestiva es aquella que sugiere al testigo la contestación que desea la parte que le interroga. ¿Sí? Chévere, mire, qué chévere fuera tener reglas de evidencia acá para salir de esas situaciones. Ahora, la otra razón por la cual yo no estoy de acuerdo la otra razón por la cual no estaría de acuerdo en que se incorpore como testimonio adjunto toda la declaración, sino que se tenga únicamente como testimonio adjunto lo que se leyó en el juicio, es esta. Nuestra regla 347, nuestro código, dice, bueno, de las exposiciones, dice que podrán tomarse exposiciones, declaraciones. Dice, las afirmaciones hechas en las exposiciones para hacerse valer en juicio como impugnación deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. No obstante, ojo, no obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las partes. ¿Y qué ocurre? Que toda la porción de la declaración que no se leyó fue realizada ¿dónde? Por fuera del juicio. ¿Fue sometida a contradicción o no? No. Entonces, ¿por qué tiene que entrar toda la declaración? El juez o la contraparte debería ser muy cuidadosa de que al valorar ese testimonio se escuche el audio en lugar de leerse la entrevista. Porque si no podría estar valorando como prueba la declaración anterior con todo lo que no dijo, que no fue practicado dentro del juicio, en lugar de la versión que dio dentro del juicio con el contraste que se le hizo de la parte contradictoria. Entonces, por esa razón yo no estoy de acuerdo, porque es un riesgo que se incorpore toda la declaración. Bueno, y si eres del criterio que se incorpora toda la declaración jurada o el informe o la entrevista, debes tener cuidado de valorar únicamente aquello que fue, con lo que fue confrontado el testigo al realizar el testimonio adjunto. ¿Listo? Y pues aquí tengo una base legal. Bien, entonces, ese con el testimonio adjunto, ahí hicimos la demostración con el caso de tripa seca. Doctor Leosmar y doctora Sandra, con su permiso, yo creo que tendríamos que dejar hasta allí por dos razones.
para ser respetuosos del horario convocado y porque si doy todo el tema no me vuelven a invitar. Entonces me toca dejar, ¿cierto? Me toca dejar una parte pendiente para trabajarla, ¿sí? Pero bueno, miren, lo de prueba de referencia, de verdad que el tema de declaraciones anteriores en sí, básicamente, son esos tres usos. Impugnar credibilidad, refrescar memoria y testimonio adjunto. El tema de la prueba de referencia es bastante denso y aquí nos podríamos quedar el fin de semana completo y ya tendríamos una mediana idea. Solo quiero para cerrar en el tema de prueba de referencia lo siguiente, que lo he visto mucho, que está ocurriendo y entonces quiero dejarles aquí una herramienta para solucionarlo. Que las personas, digamos que en términos ideales, el momento para solicitar la declaración de una prueba como de referencia, en términos ideales es la audiencia preparatoria, ¿sí? Pero en la vida real, la situación de prueba de referencia surge ¿cuándo? Después de la audiencia preparatoria o en el juicio, ¿sí? Ya en el juicio. Entonces ocurre que durante el juicio se ofrece pedir hacer la solicitud de prueba de referencia. Y entonces los jueces a veces, ¿qué pasa? No, es que eso era en la preparatoria. No, porque pues es una situación sobreviniente. O los ponen a veces, entonces algunos jueces de pronto le solicitan durante el transcurso del juicio. No, atendiendo que el testigo falleció. No, atendiendo que el testigo se desapareció voluntariamente. Solicito que se tenga como prueba de referencia tal y el testigo será fulano. Y entonces el juez se queda patinando. Porque dice, no, pero, es que, no sé, a ver, ¿qué le dijera? No, sí se puede. O sea, no importa que ya haya ocurrido la audiencia preparatoria, sí se puede. Ahí hay unos pasos y solo voy a dejarles acá, mire, esta partecita. Desde el 2015, por lo menos, pues el sentido común dice que se puede, pero para que tengan una base jurisprudencial, esta solicitud de prueba de referencia es excepcionalmente admisible si les ocurre después de la audiencia preparatoria. Mira, acá está la base jurisprudencial. Esto es literal tomar la jurisprudencia. Dice, si la circunstancia excepcional de admisibilidad de prueba de referencia es posterior a la audiencia preparatoria, en el respectivo momento, ojo, si es posterior a la audiencia preparatoria, en el respectivo momento procesal deben acreditarse los presupuestos de admisibilidad y el juez decidirá lo que considere procedente. Radicado 46-153 del septiembre 20 del año 2015. Pues ahí tienen una base jurisprudencial para que si eso surge en el transcurso del juicio lo puedan decidir, los fiscales lo puedan solicitar y digamos no se enreden con esa situación que es un problema pues digamos simple de resolver. De mi parte los voy a dejar con el último ejercicio y es que por favor ahora sí agarren su celular, todo el mundo con su celular en mano, celular en mano y se puede ir al Instagram y a YouTube y ahí van a encontrar mis redes. Entonces, pueden ir al Instagram, ahí buscan Destrezas de Litigio, ahí me pueden seguir. O pueden ir al canal de YouTube, también Destrezas de Litigio, y ahí les van a salir algunos comentarios, publicaciones, tips, jurisprudencias que comento semanalmente, que pueden seguir ahí. Estoy en 777, no los dejo salir hasta que lleguemos a 800 seguidores. No, mentira. Es simplemente quedarles a la orden ahí por esos canales y de mi parte es todo. Muchas gracias al tribunal.
Bueno, gracias al doctor Fabián por su siempre disponibilidad en venirnos a dar los tips, como él dice, de la actividad de las declaraciones anteriores. Nos queda faltando un montón, porque cada que se trabajan temas como estos, aparecen circunstancias, sino que lo digan los jueces, que lo diga la alegría, como dice ella. No, es verdad que no es testigo hostil la doctora Sandra Portilla, sino que siempre ella dice, llegó la alegría cuando nos reunimos en el comité para hacer estos eventos. Por favor, a las personas que conozcan y que se hubieran inscrito, volvemos a insistir, imagínense ustedes que en este salón caben 133 personas y sus 160. Y miren los que están. Pero bueno, o sea, de ahora en adelante lo que pueden ustedes es mencionar que en la próxima oportunidad, que es el próximo viernes y 2 viernes más, el que llegue primero tendrá puesto, así no se haya inscrito, que vengan todos los que quieran. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener que llamar a estar pendientes allá, porque solo vienen los que decía el doctor Fabián, los que quieren aprovechar, porque pudo ser que se les restringió el ingreso, de algunas personas que se querían inscribir y que querían venir efectivamente, y se inscribieron muchos no, un montón que no, porque estábamos apenas 60 personas. Les agradezco la presencia y la disponibilidad para seguir aprendiendo. Esto es constante y vámonos, nos vemos dentro de 8 días.